Muy bien, vamos a continuar con la lección número 4 de este libro apasionante que es Ángeles y hombre, creaciones de Dios, ¿sí? Y en esta lección vamos a compartir sobre Satanás y su campo de acción. Vamos a conocer todo lo referido a este tema. Muy bien, la palabra Satanás está escrita en hebreo, ¿no? Obviamente en la Biblia aparece en hebreo como Satán, que significa adversario, enemigo, oponente, Y también está escrito en griego, en griego está como diabolos, y significa la palabra diablo formada a partir de dos partículas, primeramente la partícula dia, que significa a través de, y balein, que significa lanzar o arrojar. Y las dos palabras juntas, cuando se unen, adquieren el significado del que divide, el que separa, el que calumnia, ¿sí? Y vamos a la diapositiva número 2. La Biblia nos revela que Satanás es el príncipe de este mundo. La palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que nosotros creemos, Sabemos que es así. El diablo es mentiroso, ¿sí? Es mentiroso desde el principio, y es engañador. Su poder es limitado y sus obras están controladas, ¿sí? Recuerden que Dios, cuando en el libro de Job dice que cuando se juntaron los hijos de Dios, también allí estaba Satanás el diablo, Lo podemos compartir o leer, mejor dicho, ahí cada uno de ustedes lo puede leer en el libro de Job, capítulo 1, ¿sí? Así que de la misma manera que Dios creó al hombre, también creó primeramente a los ángeles. Hemos visto que han sido creados por el Señor con libre albedrío, con el poder de decidir, ¿sí? Con el poder de decidir. Es allí que, todo aquel que peca, el pecado es la desobediencia primeramente, todo aquel que peca se hace enemigo de Dios, Hay un poder legal, un poder legal que le permite al enemigo actuar en mi vida, ¿sí? Y saben, él sabe que su tiempo en la tierra es corto, él lo sabe. Por eso el diablo hace muy bien su trabajo, iglesia, Todo el tiempo él maquina. ¿Y qué es maquinación? ¿Qué es una maquinación? Ahí está, ahí lo saqué del diccionario, ¿no? Es un plan elaborado y oculto para activar contra una persona, es un complot, es una confabulación, es un plan que tiene. Y de eso se encarga Satanás. Él tiene sus demonios, su ejército, mejor dicho, de demonios, ángeles caídos que le obedecen y que también le temen, y le atacan constantemente a los cristianos. Porque por eso es la lucha que tenemos todo el tiempo. Esta lucha que tenemos todo el tiempo la debemos sostener en la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario, porque Cristo lo venció. La palabra dice que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que creemos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es darle gracias a Dios y sostener esa victoria, porque esa victoria nos la dio a nosotros como iglesia. Todos los días nosotros tenemos que tener esa victoria allí arriba, ¿sí? Así que esta fue la introducción. Vamos ahora a la otra diapositiva, tema 1, el carácter de Satanás. Recuerden que ahí tenemos ejercicios que después los vamos a estar corrigiendo de forma personal, ¿sí? Así que lo vamos a poder ver si hemos hecho bien o nos hemos equivocado en algún punto. Así que este tema 1 nos vamos a compartir sobre el carácter de Satanás, el ángel caído.
Los ángeles, como hemos visto, son seres espirituales. Hay buenos y hay malos, y eso lo podemos ver, podemos aclarar eso en Apocalipsis 12, versículo 7. ¿No? Y cada bando de los buenos y de los malos tiene un líder. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que el jefe de los ángeles malos se llama, obviamente, Satanás. Y en la palabra podemos ver 40 nombres propios y descripción de su persona. Hay una palabra común que es el diablo, que recién lo compartimos. Está 31 veces en el Antiguo Testamento y significa el que acusa. El que acusa. Después tenemos la palabra serpiente también. Y eso describe la sutileza de su persona, ¿sí? Así como es una serpiente, ¿no? Es sutil, que va despacito, que mide a ver cuándo atacar. Bueno, esa sutileza también la tiene Satanás. Después tenemos la palabra Satanás, que en el hebreo también es Apolión y que significa destructor, ¿sí? Destructor. También aparece 11 veces en Apocalipsis con la palabra dragón, y esa palabra describe su poder. Se identifica con el simbolismo del príncipe de las potestades del aire y el Dios de este siglo. Así que ahí está. También tenemos la palabra Belial en hebreo, que significa una persona muy mala, infernal, perversa. Así que miren, no hay nada bueno en el carácter de Satanás. Así que también significa el jefe de los ángeles caídos. Muy bien, allí tenemos algunos de los nombres de los cuales la Biblia describe sobre el carácter de Satanás. También está la palabra Belcebú, príncipe de los demonios. Eso es lo que significa la palabra Belcebú. Y se lo menciona desde el Génesis hasta el Apocalipsis, más que todos los ángeles buenos juntos. Así que miren si no tiene, ¿por qué tiene importancia? Porque la lucha que tenemos es contra él y contra todos sus demonios. Vamos a las características, con la otra diapositiva, las características de su persona. Es una criatura. Y en Ezequiel, capítulo 28, del 13 al 15, ¿sí? Allí aparece en el Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, está describiéndolo y dice literalmente en la palabra, en el día de tu creación. Por eso sabemos y entendemos que es una criatura. Es poderoso, y lo podemos contemplar allí. Jesús reconoció que él tiene poder y dominio sobre muchas personas. También estuvo presente ahí tentándolo al Señor cuando estuvo en el desierto. Es malo, en sí mismo es malo y es promotor de males. Discordia, siembra discordia. Es una persona, mejor dicho, es una criatura mala. También es tentador, ¿sí? Tentador. En Génesis 3, versículo 4 y 5 lo vemos tentando a la primera mujer, a Eva, ¿sí? Y vemos tentándolo también y haciéndolo caer a Caín con Abel, ¿no? La tentó a Eva, la tentó. Bueno, con Caín y Abel fue otro medio más que nada, ¿no? Pero a Eva la tentó, dudando, haciéndola dudar. Es un enemigo, el adversario también es un enemigo declarado, acusa todo el tiempo está acusándonos delante del Señor, ¿sí? Muy bien, vamos al tema 2 de esta lección número 4 y habla sobre las limitaciones de Satanás, las limitaciones de Satanás. Cuando nosotros somos ignorantes del mundo espiritual, somos ciegos y tememos,
porque tememos lo que no sabemos, lo que no vemos. Tememos. Y saben que la palabra dice que Satanás es padre de mentira. Y la mentira más grande que le hace creer a todo ser humano es que él no existe. Esa es una de las mentiras más grandes, que no existe esa vida espiritual, que no existe él, que no existe la reencarnación del mal. No, sí existe, es real. Y vamos a ver las limitaciones que tiene Satanás. La primera limitación la podemos ver en Mateo 16-18, en el libro, en la palabra de Dios, donde habla sobre las huestes del infierno que no prevalecerán contra la iglesia. Y Dios es el que le fija los límites a Satanás. Satanás no puede hacer cualquier cosa. Satanás tiene un límite. Así que sabelo, entendelo. La segunda, Dios ordenó a los creyentes que lo resistan, ¿sí? Y allí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, lo dice, ¿no? Que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero por lo tanto tenemos que resistir las acechanzas del enemigo, ¿sí? Solo vamos a vencer a Satanás, solamente, iglesia, vamos a vencer a Satanás con el poder de Dios. Y ese poder es el Espíritu Santo dentro nuestro. Solamente el Espíritu Santo dentro nuestro. Él anda como león rugiente, buscando carne, buscando, ¿no? A aquellos que están debilitados. Por eso la importancia de estar bien unidos al Señor, la importancia de estar leyendo la palabra, pero más que nada meditando y más que nada obedeciendo. La tercera limitación es que Cristo lo venció en la cruz al poder del maligno. Cristo venció en la cruz al poder del maligno, ¿sí? Y tenemos 3 citas bíblicas en Colosenses 2:15, que habla sobre que Dios triunfó, Jesús triunfó y sobre ella puso, ¿no?, en la cruz todas las actas que había contra nuestra, ¿sí? Las clavó allí. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 también. Y en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que él vino a deshacer las obras del diablo. Como punto número 4, dice que Dios declaró en su palabra que el reino del diablo es corto. Y tenemos 3 citas bíblicas ahí que ustedes la pueden leer, la pueden ver y leer, donde aclara perfectamente que el reino del diablo es corto. Bien, vemos que Dios tiene autoridad sobre Satanás, ¿sí? Y la Biblia nos revela todo lo que necesitamos conocer sobre su personalidad, sobre su campo de acción, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo dijimos hace un ratito, ¿no? Que cuando en el libro de Job se juntaron los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás y le dijo, ¿de dónde vienes?, ¿no? De rodear la tierra, y lo acusaba allí a Job, ¿no? Pero también le pide permiso a Dios para tocar a una persona. Un hombre, Job era un hombre recto, un hombre que quería siempre agradar a Dios, pero estaba la cobertura de Dios sobre Job. Y el diablo no lo podía tocar si Dios no le daba la autoridad para hacerlo. De la misma manera con vos y conmigo. Si el enemigo nos toca es porque Dios le dio permiso. Y cuando nos toca o cuando trata con algún área de nuestras vidas es para poder enseñarnos algo, para poder conocerlo en esas situaciones, en esas circunstancias, más a Dios. Recuerdan también, ahí tenemos un problema. Vamos a cortar un poquito aquí.
Bien, y les decía, ¿no?, que también lo tenemos en la palabra, ¿no?, a Pedro, cuando Jesús, Pedro, un hombre impulsivo, un hombre que quería estar al lado de su maestro, ¿no? Pedro en algún momento dice, te voy a seguir en todos lados, voy a estar con vos, ¿no? Pero sin embargo, Jesús le dice, Pedro, el diablo pidió para zarandearte. Y yo rogué al Padre para que no te falte la fe, ¿no? Ahora, Pedro conocía muy bien los ardides de Satanás. Hoy, nosotros, vos y yo, tenemos, nuevamente te lo digo, al Espíritu Santo. Él es el que nos va a capacitar para resistir, porque Cristo conquistó toda la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Así que así entramos en el tema 3 con los métodos de Satanás. Y tiene varios métodos, y el primero de ellos es la mentira. La mentira afecta a todos los que no conocen a Cristo y a toda la humanidad. Y como recién te decía hace un ratito, la primera mentira, la mentira más grande es hacerle creer al hombre que no existe, que él no existe, ¿sí? La segunda es la ambición. Desde que estaba en el cielo era ambicioso. Ambicionaba ser Dios, ambicionaba querer que lo veneren como a Dios, Así que él ofreció a Jesús, dice ahí la palabra también, los reinos del mundo, ¿no? Y hoy otorga el poder político, económico, eclesiástico, pero el precio de eso es la esclavitud, El precio de eso es la esclavitud. En el huerto, me falta uno, la independencia. Puso en duda a Eva, fue el instigador de la separación del Creador, y allí en el huerto Adán y Eva dependían de Dios. Era su fortaleza el Señor. Y el diablo vino a poner duda. Lo presentó a Dios como egoísta. Lo mismo que hizo en el cielo, la misma instigación, las mismas dudas que puso entre los ángeles, también lo hizo y lo hace aquí en la tierra. También lo hizo y lo hace aquí en la tierra. Trajo la desobediencia, él desobedeció primero, y trajo la desobediencia a la tierra, allí le hizo desobedecer a Eva con la duda, y esa desobediencia trajo independencia disfrazada, ¿sí? Es una independencia disfrazada. Todo ser humano piensa que es libre, pero no sabe que está sujeto al príncipe de este mundo. Por eso es tan importante entender esto. Satanás trabaja en estas cosas, en la mentira, la ambición, la independencia. Ya lo vamos a ir compartiendo un poquito más adelante, todo lo que viene. Vamos al tema 4, la actividad de Satanás. Y en 2 Corintios 4, versículo 3 y 4, ¿sí? Allí podemos ver cómo él actúa, una descripción de cómo él actúa. Y tenemos 5 puntos. Promueve la desobediencia, acusa a los hijos de Dios, ataca con enfermedades, es promotor de injusticias, se opone abiertamente a la predicación del evangelio. Todo esto hace el enemigo, persuade a los hombres al pecado constantemente. El mundo está bajo su poder. Es así, el mundo está bajo su poder. Es un sistema opuesto al de Dios, totalmente, ¿sí? Totalmente opuesto. Ahí podemos ver el mundo, ¿no? Una gráfica en el mundo, cómo hay placeres, cómo hay distracción, cómo hay toda una cosa lejos de Dios, lejos de Dios. Entonces todo el mundo está bajo su placer. La palabra cosmos se refiere al mundo, y en el Nuevo Testamento está escrito 187 veces, o se lo menciona 187 veces
aparece con esta palabra, el mundo, realmente es cosmos, y 186 veces se traduce como mundo, como orden, regularidad, sistema, arreglo. Eso es lo que Dios nos está tratando de hacer entender cuando escribió esta palabra, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se refiere a valores morales. Esto es la corriente de este mundo. En Romanos 12:2 nos dice claramente la palabra que no nos conformemos a las corrientes de este mundo, porque hay una actividad marcada, una actividad satánica bien marcada en este mundo, que nos separa, nada que ver lo que este mundo nos ofrece con lo que Dios ha creado para nosotros o ha pensado para nosotros, ¿sí? Así que lejos de Dios, nada bueno podemos tener, nada bueno podemos lograr, todo es una mentira. El sistema que el enemigo emplea en este mundo para alejarnos de Dios está haciendo estragos, y por eso llegamos a este tiempo como llegamos. Vamos al tema 5, su guerra contra los santos, ¿sí? Claro que sí, hay una continua batalla, hay una batalla espiritual, continuamente. Por eso Dios nos da armas, una armadura, mejor dicho. En Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante, comienza diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Siempre el enemigo va a tener batallas. ¿Por qué? Porque nosotros somos el deseo de Dios, somos el placer de Dios, ocupamos un lugar que Él antes ocupaba, ¿sí? Cuando el enemigo acecha y no tenemos las armaduras, así estamos, derrotados, con esas flechas encima, doblados, quebrados, llorando. Eso pasa cuando no oramos, cuando no oramos. Entonces, la oración es un arma poderosa. Los cristianos somos el blanco del enemigo, somos el blanco de Satanás, y la oración es nuestra arma poderosa. Y dice en Efesios que tenemos una armadura, y ahí está la descripción. Ustedes pueden ver el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, las botas de la paz del evangelio, ¿sí? El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Todas esas armas las tenemos que tomar. ¿Y cuál es la clave? La clave es humillarnos y obedecer. Humillarnos y obedecer. Él nos odia, pero Dios nos ha dado bendición, nos has dado armas para que resistamos contra Él. Nos odia a muerte, está ensañado contra nosotros, simplemente planea y maquina destruirnos. Entonces nosotros también debemos conocer, iglesia, debemos conocer cuáles son nuestras fallas en nuestra armadura. Tenemos que conocer para tratar de poder hacernos fuertes, de poder, así como se cuida una armadura, también tenemos que cuidar nuestra armadura espiritual, ¿sí? Es importante cuidar nuestra armadura. Cuando hay una rotura, cuando hay un desgaste, ahí tenemos que trabajar, que fortalecernos, y todo esto lo podemos hacer entrando allí en esa comunión íntima con el Señor. Dios todo el tiempo nos habla. Nuestra actitud debe ser humillarnos, oír, obedecer, someternos bajo la poderosa mano de Dios. Ante todo esto, el diablo huye.